Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Ese bien como que no se entendió mucho. ¿Cómo están ustedes? Qué bueno. Bueno, mi nombre es Aniberkis Mateo Moreno. Soy la directora de gestión académica del iGlobal y en nombre del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales les damos la más cordial bienvenida a este encuentro, que no es nada más y nada menos que es el acto donde vamos a dar inicio de manera formal a esta cohorte del Máster en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Y de verdad que me llena de mucha alegría y mucho entusiasmo porque veo las caras de muchos de los que van a estar emprendiendo este camino con nosotros. Vamos a ver cuáles son los que van a estar iniciando ese máster y que hoy dicen, aquí estamos presentes para asumir el reto. Bienvenidos al iGlobal. De verdad que nos llena de mucha alegría el que hayan elegido nuestra institución para completar o para continuar, ¿verdad?, sus estudios de especialización. El Máster en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales es un máster que, bueno, ya el iGlobal tiene aproximadamente más de 12 años ofreciendo acá en la República Dominicana. El iGlobal inició en el 2009 como una escuela de gobierno. Nosotros somos una institución de educación superior aprobada y reconocida por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y dentro de las primeras carreras que ofrecimos está este máster, a través del cual ya hemos formado a cientos de profesionales que hoy están muy bien posicionados en el mercado laboral, sobre todo en diferentes instituciones del Estado. Este máster es ofrecido de doble titulación con el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Marañón y el iGlobal. Por eso ustedes van a ver, ya luego la coordinadora, la señora Jennifer Sepúlveda, va a estar compartiendo con ustedes muchísimas más informaciones específicas con relación al programa y ella les va a dar algunas orientaciones sobre la intervención de ese máster. Además de la profesora Jennifer Sepúlveda, ustedes tienen la suerte de que van a tener 2 coordinadores. Junto con Jennifer, que es la coordinadora del iGlobal, también está el profesor Luis Calcaño, que es el coordinador de este máster de parte del Instituto de Investigación Ortega y Marañón. Y más adelante también lo conocerán. Entonces, no les voy a detener más porque ustedes quieren escuchar la conferencia magistral que más adelante vamos a tener el placer de degustar, porque es un plato fuerte, ¿verdad? Con un tema muy interesante. Así que sin más nada, les reitero nuestra bienvenida, nuestra satisfacción por habernos elegido como alta casa de estudios para continuar sus estudios de especialización. Y ahora les doy la palabra a la coordinadora del máster de parte del iGlobal, la profesora Jennifer Sepúlveda. Bienvenidos. Bueno, sin lugar a dudas es un plato fuerte, pero va a estar dado por un super chef. O sea que formalmente, muy buenas noches a todos. Es un verdadero honor contar con su presencia en esta ocasión tan significativa. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a las autoridades de iGlobal, de manera muy especial en la persona de nuestra rectora, la doctora Josefina Pimentel, que por compromisos ajenos, ¿verdad?, a la posibilidad de posponer, tuvo que retirarse. A mi querida Aniberkis Mateo y con ella a todo el equipo que nos acompaña y hace posible este encuentro. Por ahí está Lauri, Rosagna, a todas, muchas gracias por hacer posible este encuentro. Además, quiero extender un saludo cordial a nuestros invitados especiales, jueces, abogados, expertos que están aquí con nosotros, fiscales, quienes a pesar del clima que tenemos hoy, pues han dado cita en esta noche. De verdad, muchísimas gracias en nombre mío propio y en nombre de iGlobal. Hemos asumido el desafío de coordinar este programa de maestría
con el firme compromiso de ofrecerles un currículo actualizado y pertinente. Esta era de constante cambio e incertidumbre. El derecho internacional público y las relaciones internacionales desempeñan un papel crucial. En diversos temas que nos conciernen, nuestro objetivo es equipar a los nuevos profesionales de herramientas valiosas que faciliten cambios sociales y económicos significativos, manteniendo siempre el nivel de excelencia que caracteriza a los egresados de Global. Y para muestra, pues nuestro conferencista. Estamos plenamente conscientes del esfuerzo que implica el estudio de un programa de alto nivel y tan riguroso como este. Sin embargo, quiero asegurarles que este esfuerzo no solo es indispensable, sino que ustedes van a tener a cambio la firme satisfacción y gratificación de tener, pues, esa satisfacción de haber hecho un programa de este nivel, donde tendrán un programa robusto y un cuerpo docente sumamente experimentado, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, que cumplen con los más altos estándares de innovación, de excelencia y de profesionalismo. Pocas veces en la vida se presenta la oportunidad de participar en discusiones que tienen un impacto duradero en la historia. Esta noche tenemos el privilegio de ser testigos de uno de esos momentos con la conferencia sobre el Acuerdo de Delimitación Marítima entre República Dominicana y el Reino de Países Bajos, a cargo de nada más y nada menos que el director jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Bonnie Guerrero, a quien reitero nuestro agradecimiento por haber sacado de su apretada agenda ese espacio para compartir con nosotros. En ese sentido, me voy a tomar unos minutos para resumir tan importante hoja de vida. Bonnie Guerrero es un abogado dominicano, egresado magna cum laude de mi también alma mater, la Universidad Iberoamericana UNIBE. Tiene maestría en análisis económico del derecho por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y la Universidad Complutense de Madrid, así como una maestría en Derecho de la Administración del Estado de la Universidad de Salamanca y el iGlobal, marca de excelencia, ¿verdad? Donde se graduó con nada más y nada menos que el índice más alto de la promoción 2018. Además, ha completado estudios en propiedad intelectual con la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, OMPI, y la Escuela de Organización Industrial de España. Ha escrito varios artículos en el área de cine, en el área de los partidos políticos y otros especializados. Actualmente es docente de la materia de análisis económico del derecho en la Pucamaima, Instituto OMG y la UAS. Espero que después de esta noche podamos reclutarlo para que también esté con nosotros. Desde 2021, Bonnie, ya me dicen que está convencido, vamos ganando. Desde 2021 se desempeña en el Ministerio de Relaciones Exteriores como asesor y desde agosto del 2023 como director jurídico del MIREX. Es el punto focal nacional de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado y también preside la Comisión Nacional para los Refugiados. Recientemente formó parte de la delegación oficial dominicana de la Cumbre de la Paz para Ucrania, celebrada en Suiza en junio 2024. Sin más preámbulos, les invito a todos a darle una cordial bienvenida, muy cordial, para que finalmente me diga que sí a este programa y esté con nosotros. Bonnie Guerrero. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia, a Jennifer y a iGlobal por la invitación, por el gran compromiso que pone a cargo mío frente a ustedes
de seducirme para aceptar una docencia en el iGlobal. Vamos a seguir hablando de eso. Y claro, como no, agradecer especialmente la disposición del iGlobal de tener este espacio en un lugar que no me es para nada ajeno, porque aunque no se mencionó ahí en esa hoja de vida, durante más de 10 años, bueno, dediqué muchísimo tiempo durante más de 10 años a esta institución, desde la Asociación Dominicana de Naciones Unidas, desde el Festival de Cine Global Dominicano, a Funglode en sí. Por lo tanto, una gran parte de mi formación, bueno, y luego el iGlobal también como estudiante, una gran parte de mi formación está muy vinculada a esta institución, y ese amor y ese interés también por las relaciones internacionales viene dada por la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Aquí que me siento casi como en casa, por decirlo así. Jennifer mencionaba algo en su presentación inicial, que es un detalle muy importante que tenemos que destacar, y es que no siempre se tiene la oportunidad de debatir o analizar un tema de cierta trascendencia histórica, como sucede actualmente con este Tratado de Delimitación Marítima. ¿Por qué razón? Porque es apenas el tercer tratado que se suscribe por República Dominicana, debido a que nosotros, en cuanto a delimitación marítima, porque nosotros solamente tenemos 6 países limítrofes de forma marítima: Venezuela y Colombia, con quienes ya tenemos delimitadas fronteras al sur de República Dominicana, que vamos a hablar un poco más adelante sobre ese aspecto; Estados Unidos al este, debido a Puerto Rico; al norte tenemos a Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por Turcas y Caicos; y en todo el territorio oeste, obviamente, con el país que hacemos frontera terrestre y también frontera marítima, que es con Haití. Y por último, Países Bajos, que es sobre el cual nos vamos a enfocar hoy en día. Y yo la verdad que busqué y no encontré que en los, imagínense ustedes lo difícil que sería. Ahí necesitaré el apoyo de Yatzel Román y su gran memoria que está aquí, a ver si realmente en su momento se llegó a debatir nacionalmente a gran profundidad los acuerdos que se suscribieron en la década del 70 con Colombia y Venezuela de delimitación marítima, pero no creo, porque no he encontrado absolutamente nada. No es que sea tan fácil, pero bueno. Miren, antes de entrar directamente en el acuerdo, es bueno explicar de dónde surgen estos conceptos de derecho del mar y por qué es importante que los países tengan fronteras claramente delimitadas. No solo fronteras terrestres, sino también sus fronteras marítimas. Desde la década del 50 se hicieron varias conferencias en Naciones Unidas que buscaban ordenar y reglamentar todo lo que tuviera que ver con el derecho del mar y cuáles eran los derechos soberanos de los estados frente al mar. Originalmente tenían unas 3 millas náuticas. ¿Por qué razón? Porque era hasta donde llegaban los cañones en su momento. Entonces, si la bala del cañón llegaba hasta 3 millas náuticas, a nivel general, pues se entendía que hasta ahí era que un país podía ejercer soberanía, porque solamente hasta ahí era donde se podía defender. Luego empiezan a desarrollarse otros conceptos, se celebran varias conferencias durante décadas que fueron las que dieron lugar a la CONVEMAR, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la cual fue aprobada el 30 de abril del año 1982 en Nueva York. Entró en vigor a nivel general el 16 de noviembre de 1994 con la ratificación de 60 países. Aquí hago una pequeña pausa para entrar un poco también en algunos aspectos de derecho internacional y el procedimiento de aprobación de los tratados. El hecho de que un tratado se firme en un momento determinado no quiere decir que entre en vigor automáticamente. Habrá una serie de condiciones para que ese tratado entre en vigor. Generalmente siempre requiere un mínimo de países que lo hayan ratificado y hayan cumplido con su procedimiento interno para que entre en vigor, que fue lo que sucedió con la CONVEMAR. Por eso ven que se firma en el año 1982, que de hecho nosotros la firmamos en el 1982, el 10 de diciembre, pero entra en vigor en el año 1994, es decir, 12 años después. Pero para República Dominicana, la CONVEMAR entra en vigor en el año 2009. Luego de ser aprobada en el año 2008 por el Congreso Nacional, en ese momento no había un control previo de
constitucionalidad de los tratados, como sí lo incorporó la Constitución del 2010, solamente lo hacía el Congreso, y si se entendía que había algún vicio de inconstitucionalidad o era inconstitucional, bueno, se recurría ante la Suprema Corte de Justicia, pero no fue el caso. Entonces, quiere decir que desde el año 2009 nosotros somos parte de la CONVEMAR. ¿Qué trajo la CONVEMAR? La CONVEMAR es la que nos establece el actual régimen de derechos que tienen los estados sobre el mar. Establece primero que hay unas aguas interiores y hay una línea base, que son las líneas bases sobre las cuales inicia a contarse, a partir de ahí, las 12 primeras millas náuticas, que son el mar territorial. Sobre el mar territorial se ejerce soberanía absoluta. Es parte del territorio nacional y es como si estuvieras en la misma tierra, para allanar ese concepto y que quede más claro. Luego de esas 12 millas, las siguientes 12 millas náuticas es la zona contigua. Es una zona que hay cierta limitación en cuanto a esos derechos soberanos, porque no son unos derechos soberanos totales, pero es básicamente una zona creada para poder proteger el mar territorial. Y luego, desde la línea base inicial, aquí, desde esta línea base, entonces se calculan 200 millas, que es la zona económica exclusiva. ¿Qué quiere decir esto? Que en la zona económica exclusiva nosotros, o cada estado, tiene primacía para desarrollar las actividades de pesca, de exploración. O sea, yo tengo el principal derecho, pero no es una zona soberana esta parte. Luego también se desarrolla el concepto de esa plataforma continental que venía también en la legislación y también en la jurisprudencia, especialmente del Mar del Norte, de la Corte Internacional de Justicia, y ya el concepto de alta mar, que el concepto de alta mar a nivel general es todo aquello que está después de las 200 millas náuticas. En el Caribe nosotros no tenemos, aunque uno le dice alta mar a cualquier cosa que uno coge una yolita y se ve un chinlejo, no es alta mar ahí. Alta mar es todo aquella área de agua que no tenga a su alrededor, a menos de 200 millas náuticas, ninguna tierra, o sea, ninguna isla ni ninguna posesión. En el Caribe no hay, porque los estados están muy cerca unos de otros, son con costas adyacentes que no permiten que haya distancia de más de 200 millas náuticas, como nos sucede a nosotros, en este caso, con Países Bajos. Y claro, por eso es la importancia de la delimitación, para poder saber en qué momento, hasta qué punto llegamos nosotros y en qué momento inician ellos. Pero bueno, estos son los conceptos principales y, como decía, estas aguas interiores, que es la costa más cercana. No necesariamente siempre la línea base estará alejada de la costa, porque si hay una pequeña isla o islote, eso le empuja un poquito, que en el caso nuestro, nuestra línea base va alineada al sur, justo al borde sur de la isla Saona, por lo tanto, nos ganamos una cierta cantidad de millas náuticas internas como mar territorial. En el año 2018, y aquí es sí donde hay un inicio formal de este tratado de delimitación, el expresidente Danilo Medina crea mediante este decreto la Comisión Nacional de Delimitación de Fronteras Marinas, compuesta por 5 instituciones claves: el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el presidente de la Autoridad Nacional Marítima de ANAMAR, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Defensa y el comandante general de la Armada Dominicana. Y es bueno aquí hacer la aclaración porque, como siempre se entiende que el canciller de la República es el que firma los tratados, se piensa que solamente Cancillería es la que negocia un determinado tratado, lo firma y punto. No. Esto se hizo por estas 5 instituciones principalmente, que son las que son los miembros de la comisión, con el apoyo técnico además del Instituto Cartográfico Militar y del Instituto Geográfico Nacional. O sea, no es solamente Cancillería que firmó esto porque sí, no. O sea, esto viene de estudios que se fueron realizando y de una necesidad nacional que en el mismo decreto establece en uno de sus considerandos: la República Dominicana desea iniciar un proceso de discusión de sus límites con los estados contestatarios, con los que históricamente ha tenido buenas relaciones, para arribar de forma armoniosa, uno de los principios fundamentales en las relaciones internacionales, y favorablemente a las delimitaciones marítimas pendientes, minimizar el riesgo de conflictos y procurar una correcta administración de los recursos oceánicos
con los que nosotros disponemos. Y esta es la base inicial en la cual se inicia esta negociación con los Países Bajos, teniendo un punto muy formal en el año 2020, el 12 de octubre, cuando mediante nota verbal se le invita formalmente al gobierno de Países Bajos a iniciar las negociaciones para poder delimitar la frontera marítima entre República Dominicana y los Países Bajos. ¿Por qué Países Bajos? Por la sencilla razón, ustedes dirán, bueno, pero Países Bajos, Holanda, eso está a 10.000, 7.000, 8.000 millas de aquí, está en Europa. Bueno, es que Aruba, Bonaire y Curazao son estados que pertenecen, son estados constituyentes de Países Bajos, y sobre estos es que estamos haciendo esa delimitación. Aquí, en ese momento, la comisión entendió, fíjense que esto es desde el año 2018, o sea, es una cuestión de Estado que se le ha dado continuidad, que inicia en el año 1978 con el decreto, con la delimitación marítima con Colombia. Es decir, gobierno de Balaguer, se llegó a firmar un acuerdo, se llegó a firmar en gobierno de Antonio Guzmán, y luego se retoma en el año 2018 y se continúa. No es tan fácil, debe de quedar claro, negociar una frontera marítima. No es tan fácil poder asegurarse el respaldo nacional cuando estamos hablando de este tema, porque a veces se piensan cosas que no son, o a veces hay diferentes intereses que realmente no son los que se pueden soportar en las normas internacionales. Entonces, la comisión en ese momento decidió contratar a Paul Reichler. Paul Reichler es uno de los principales expertos a nivel mundial en temas de delimitación marítima, quizás el mejor, y no lo digo exagerando, y tiene una particularidad además, es de que él generalmente tiende a defender estados pequeños. O sea, no es que nosotros como país contratamos a un abogado que ha representado de que a Países Bajos y de repente estaba haciendo un doble trabajo, no. Contratamos a alguien que por lo general siempre representa estados, pero por lo general siempre estados pequeños. Digo por lo general porque ahí está Filipinas. Pero él, uno de sus puntos principales por el que se hizo más famoso fue un caso que es sumamente importante para el derecho internacional, que fue el caso Irán-Contra. Algunos lo recordarán, especialmente los que vivieron muy de cerca la Guerra Fría en los años 1980 y ya la influencia que ejercía Estados Unidos en Centroamérica, que era sobre las actividades paramilitares en y contra en Nicaragua. También Paul Reichler fue el que más recientemente, aunque no tiene nada que ver con la delimitación marítima, representó a Palestina también en el caso de consecuencias legales en la Corte Internacional de Justicia, representó a Georgia contra Rusia en el año 2008, luego del primer conflicto armado, y tiene una gran litigación también ante el Tribunal del Mar. Representó a Filipinas contra China, representó a Mauricio contra el Reino Unido, o sea que es una persona que realmente tiene todas las características de un experto, principal experto a nivel mundial. Pero bueno, el acuerdo se firma el 5 de julio del año 2021, luego de unos casi 10 meses de negociaciones, los cuales podrán parecer cortos, podrán parecer en algunos casos largos, realmente es corto, pero yo les voy a explicar más adelante por qué fue un corto tiempo relativamente. Que aquí paro para hacer una salvedad. 5 de julio de 2021 es que se firma, no fue ahora, como a veces se ha intentado decir en algunos medios de comunicación que tienen la duda porque salió la sentencia del Tribunal Constitucional. O sea, esto fue algo que se firmó, fue algo que se hizo público, no salió así ahora de repente y de improviso como a veces se tiende a pensar. ¿Por qué se firmó con estos Países Bajos, como les decía previamente? Con los Países Bajos. Aruba y Curazao son países constituyentes que integran el Reino de los Países Bajos, en tanto que Bonaire es un municipio especial del Reino de los Países Bajos. Y aquí se le aplica un principio de igualdad soberana de los estados, el cual está contemplado además en la Carta de las Naciones Unidas. Y es uno de los principios además por los cuales a países pequeños como a nosotros se nos respeta en la arena internacional y tenemos la misma voz en los foros internacionales que un estado que sea muchísimo más grande. Porque imagínense ustedes cómo República Dominicana puede pararse frente a estados como Francia, como Estados Unidos, contra Rusia, contra Canadá, que son muchísimo más grandes, muchísimo más poderosos, Brasil, México, si no se respetara el principio de que cada estado, independientemente de su tamaño, tiene los mismos derechos. Entonces, decir que estamos negociando
o que se negoció con una colonia, como a veces, y lo menciono porque ha sido alguna de las críticas que se le ha hecho, sería el equivalente a decir que cualquier país europeo, por ejemplo, no pudiera firmar un acuerdo de delimitación marítima con el Reino Unido sobre las costas que están en Escocia. Ustedes me dirán, pero bueno, que no es lo mismo. Es que es exactamente lo mismo. Tienen el mismo régimen. Escocia es un estado constituyente del Reino Unido y Aruba y Curazao son países constituyentes del Reino de los Países Bajos. Ellos hicieron su referéndum y así lo decidieron. En el caso de Aruba desde el año 1986, en el caso de Curazao desde el 2010. Si mal no recuerdo ahora mismo, y Bonaire sí tiene un régimen diferente, que es un municipio especial. Pero igual ellos tienen su frontera delimitada con Venezuela, de la misma forma. O sea, esto no debería de ser ni siquiera un tema de discusión, porque estas tres islas, que son 2 estados y un municipio especial, en su acta constitutiva le entregan esa facultad de negociar todo lo que tiene que ver con aspectos internacionales y todo lo que tiene que ver con su defensa al Reino de los Países Bajos, que es el que los representa internacionalmente. Entonces, 5 de julio de 2021 se firma el acuerdo. El 17 de agosto del 21, el presidente de la República lo envía al Tribunal Constitucional para que en base al artículo 185, numeral 2 de la Constitución, que es el que establece ese control preventivo de la constitucionalidad, el Tribunal Constitucional analice si es o no es conforme a la Constitución, que es lo que establece además la Ley Orgánica de Procedimientos del Tribunal Constitucional. Y entre aquellos aspectos incluidos dentro del acuerdo, voy a resaltar de entrada que también es uno de los que ha causado cierta discusión en algunos medios de comunicación, de que entregamos de repente todos los derechos petroleros y que si hay petróleo que no es de nosotros y bueno, 1000 cosas más. Miren, el artículo 3 del acuerdo, esto es lo que establece. Yo no les voy a leer todo eso, ustedes lo van leyendo ahí, pero básicamente ese artículo lo que dice es, y es un artículo que nos protege, que si existiese, porque además eso es una probabilidad que habrá que ver si de verdad lo hay, en esa franja algún yacimiento de gas o de petróleo que esté en un lado y cruce al otro, ambas partes tenemos que hablar. Quiere decir esto, que si de repente hay un yacimiento de este lado de la frontera y tiene una pequeña veta que cruza hacia el otro lado, que igual Países Bajos pudiera llegar y empezar a extraer petróleo, no lo puede hacer porque tenemos que sentarnos a negociar. Pero claro, ahí les voy a preguntar, ¿quién tendrá más probabilidad de extraer petróleo? Ellos o nosotros. Pues evidentemente que ellos, porque nosotros no tenemos ni los recursos, ni la tecnología, ni la capacidad todavía para hacerlo. Ni creo que la tengamos realmente, salvo que de repente aparezca petróleo aquí por todos lados, que si no ha aparecido, bueno, difícil que aparezca, lamentablemente. Pero esto es un artículo que nos garantiza que en caso de que eso suceda, sí hay que sentarse a negociar y resolverlo de conformidad a la CONVEMAR, que aquí lo dice muy claramente, en base a una distribución proporcional y equitativa. Y si no, entonces, bueno, ya nos vamos a tribunales de justicia. Y además, esta cláusula que ha causado también cierta discusión, es una cláusula sumamente común en acuerdos de delimitación. Aquí es prácticamente la misma redacción en el tratado entre Venezuela y Trinidad y Tobago sobre la delimitación de áreas marinas y submarinas. Es casi el mismo que suscribió Venezuela con Países Bajos en el 78. O sea, estamos hablando de una cláusula muy común en este tipo de acuerdos en zonas donde se entiende que pudiese haber ciertos yacimientos minerales o de petróleo. El artículo 5 también sí nos protege, que esto fue alguna de las cosas que yo llegué a ver y a leer por ahí, que ni siquiera se había puesto en el tratado ninguna forma de solución de controversias. Claro que lo tiene. El artículo 5, mírenlo ahí. Y esta sí lo voy a leer porque es cortito. Cualquier controversia relativa a la interpretación o aplicación del presente acuerdo se resolverá pacíficamente. Cualquier instrumento internacional siempre va a mencionar el privilegio de que se resuelva pacíficamente, mediante negociación de conformidad con el derecho internacional. Y si no sucede, pues también tenemos una vía que está en el procedimiento de solución de controversias prevista en la parte 15 de la CONVEMAR. ¿Qué dice la parte 15 de la CONVEMAR? Que aunque hay una obligación de resolver controversias por medios pacíficos, de no suceder, entonces nos vamos al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, a la Corte Internacional de Justicia, a un tribunal arbitral
que creen las partes o, en algunos casos, a un tribunal especial arbitral que tiene un procedimiento diferente, pero para 4 aspectos muy sencillos: pesquerías, protección y preservación del medio marino, investigación científica marina y navegación, incluida la contaminación, gracias, causada por buques, aquí, y por vertimiento de ciertas sustancias. Es decir, que está de acuerdo además a lo que establece la CONVEMAR. Pero 5 de julio de 2021 se firma, 17 de agosto de 2021 se envía al Tribunal Constitucional y 18 de octubre de este mismo año 2024 el tribunal resuelve por la mayoría necesaria, como establece la Constitución y la Ley Orgánica de Procedimiento del Tribunal Constitucional, que el acuerdo es conforme a la Constitución, es decir, que es constitucional. Y quien determina si es o no constitucional lo que sea en República Dominicana es el Tribunal Constitucional, porque para eso fue que se creó. Que, por cierto, cometió un error el Tribunal Constitucional, del cual se ha hecho eco mucha gente que lo menciona así. Incluso parte de los argumentos hablan sobre que estamos legitimando una posesión colonial. Esa palabra de legitimación, yo la verdad que no sé de dónde fue que la sacó el Tribunal Constitucional, porque es delimitación. Al parecer, quien estaba redactando la sentencia cometió un pequeño error, un error material que le puede pasar a cualquiera, o la computadora por sí sola, como nos ha pasado a todos, decidió hacer un cambio automático. Pero es de delimitación. Nada, la palabra legitimación no tiene absolutamente nada que ver. Ustedes pueden buscar incluso qué es una legitimación marítima, y es la legitimación que tiene cualquier sujeto de actuar cosa que nada tiene que ver con el aspecto. Pero lo hago como una mención porque extrañamente he visto varias personas que se han referido en medios de comunicación con esta palabra. Entonces, ¿qué establece la Constitución Dominicana? La Constitución Dominicana establece que el territorio dominicano es inalienable y está conformado por, esto es el artículo 9.2, el mar territorial, el suelo y subsuelo marinos correspondientes, la extensión del mar territorial, sus líneas de base, zona contigua, zona económica exclusiva, que ya lo mencionábamos previamente, plataforma continental, serán establecidas y reguladas por la ley orgánica o por acuerdos de delimitación de fronteras marítimas. Claro, porque nadie puede fijar una frontera por sí solo. Debe de ser en base a un acuerdo o en base a una decisión de un tribunal. Y aquí hago una pequeña pausa. En los términos más favorables permitidos por el derecho del mar. ¿A qué se refiere la Constitución en los términos más favorables por el derecho del mar? Bueno, precisamente a eso. A la máxima negociación que nosotros podamos tener en base a la CONVEMAR y en base a la jurisprudencia internacional. Ahora sí. Entonces, aquí entra un aspecto que tiene que ver con la ley 6607, que declara a la República Dominicana, esta declaración interpretativa viene con la resolución aprobatoria de la ratificación de República Dominicana a la CONVEMAR. Y aquí menciona que la República Dominicana, en armonía con el espíritu de la Convención, privilegia la opción del criterio de equidad sobre el de equidistancia como instrumento esencial para el establecimiento de los límites marinos de las zonas de jurisdicción de los estados ribereños y para la determinación de las líneas de fronteras marítimas entre estados con costas frente a frente y o adyacentes. Este es otro de los puntos, o este es quizás el principal punto de discusión, el tema de la equidad y la equidistancia. Y dicen, bueno, es que si la Constitución dice que en los términos más favorables permitidos por el derecho del mar, y el derecho del mar lo que establece es, y la resolución interpretativa nuestra habla de la equidad, ese es el mejor derecho, eso es lo más favorable por el derecho del mar. No del todo cierto. Y vamos a ir ahí. El artículo 74 de la CONVEMAR establece que la delimitación de la zona económica exclusiva entre estados con costas adyacentes o situadas frente a frente se efectuará por acuerdos entre ellos sobre la base del derecho internacional, obviamente, a la que se hace referencia en el artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia, a fines de llegar a una solución equitativa. Este es el origen de parte de las críticas que se le hace al acuerdo. Esa solución equitativa, en ningún momento la CONVEMAR dice
que es una solución equitativa, sino que ha sido una definición que ha venido dada por la jurisprudencia internacional, Corte Internacional de Justicia y Tribunal Internacional del Derecho del Mar. ¿Por qué? Porque la equidad es igual a equitativo. De hecho, la Convemar menciona nada más como en 3 veces la palabra equidad. Como les dije, no se establecen criterios sobre cómo determinar lo equitativo, esto es en Convemar, sino que es suplido por la jurisprudencia de la Corte y del Tribunal del Mar, y ahí es que se ha establecido este procedimiento de 3 pasos. Primero, construir una línea media o equidistante. Segundo, determinar si hay circunstancias geográficas o situaciones anómalas. Tercero, proporcionalidad. ¿Qué es eso? Mírenlo aquí gráficamente. Primer paso. Se traza una línea media equidistante. Aquí lo vemos. Fíjense aquí, esto es territorio nacional. Aquí, estos son aguas interiores. Este es el mar territorial. Esta es la zona contigua. Y bueno, esto vendría siendo ya por aquí la zona económica exclusiva. La línea base nuestra parte desde el sur, desde el punto más al sur de la isla Saona, que es lo que vendría quedando frente a las 3 islas de Aruba, Curazao y Bonaire. Fíjense aquí las distancias, 337, 342 y 346 millas náuticas. Recuerden que le hablaba que la Convemar establece 200 millas náuticas que tiene cada estado. Ahora, evidentemente, que si no hay 400 o más millas entre uno y el otro que están frente a frente, pues no hay manera de que yo tenga 200 y él tenga 200. Y ni los fallos ni el derecho internacional van a favorecer a que yo tenga 200 a costa de las millas de otro. Jamás en la vida. Ahí es que se plantea entonces esa solución equitativa de trazar esa línea media de equidistancia como primer paso de determinar si hay equidad, que en este caso queda aquí. 168.84 millas náuticas de la línea base dominicana, 168.68 millas náuticas de la línea base de Aruba, que es el punto más al norte. O sea, son, y aquí 171.49 y 171.31. Es decir, que la diferencia es muy poquita. Primer paso, trazamos una línea media. Segundo paso, vamos a ver si hay circunstancias geográficas relevantes. Aquí no entra otra discusión que no sean las circunstancias geográficas, porque es lo que se establece. Y por eso puse aquí una jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia en el caso de Camerún contra Nigeria y de Guinea Ecuatorial interviniendo, que establece que una vez trazada la línea de equidistancia provisional, que fue el primer paso que ya vimos, entonces se consideran si existen factores que requieran el ajuste o desplazamiento de esta línea para lograr un resultado equitativo. Esto es un mapa topobatimétrico de la República Dominicana, el cual ahí se ve más o menos, pero préstamelo, César, por favor. Déjame ver si se verá mejor así, porque este ya sí tiene el relieve de forma más clara. En la parte sur de República Dominicana, que vendría siendo todo esto, ustedes ven cómo hay una caída abrupta de esa plataforma continental. Por lo tanto, no hay plataforma continental extendida, que es otra de las circunstancias relevantes que permite la Convemar para ampliar la zona económica exclusiva. Tampoco hay ninguna isla, ni ningún islote, ni ningún callo, ni ninguna estructura geomorfológica entre República Dominicana y entre Países Bajos que permita realmente decir que hay alguna circunstancia relevante, ni a favor nuestro, ni a favor de ellos. Ustedes habrán visto el mapa dominicano desde que nacieron. Y ustedes pueden navegar toda la frontera sur y no hay absolutamente nada que haga variar esta línea media. Por lo tanto, no hay ninguna circunstancia relevante. ¿Qué sí sería una circunstancia relevante? Cuando hay estados con costas adyacentes, que hay una pequeña isla a mitad de camino. Si aquí de repente nosotros tuviéramos de que una isla, ya eso sí es una circunstancia relevante y eso habría que se varíe, pero no la hay tampoco. Y tercer paso, gracias César, es la proporcionalidad. Cuando se analiza la delimitación, nosotros partimos de una línea base de 145, de una línea de costa de 145 kilómetros, que sería lo que está inmediatamente frente a frente, estas 3 islas, y estas 3 islas tienen una línea costera de 115 kilómetros. Entonces dirán, bueno,
Aquí nosotros tenemos 37.996 kilómetros cuadrados y ellos 46.000. Entonces ellos se quedaron con más. No. Es que esa mayor amplitud de ellos tiene que ver por la sencilla razón de la separación entre una y otra isla, que evidentemente estos 115 kilómetros son menores que los 145 kilómetros, pero la anchura es mayor porque hay una distancia. Ahora bien, esa ganancia que hay ahí, o esa mayor anchura de ese mar, no tiene que ver ni siquiera con la frontera dominicana. Eso tiene que ver con la delimitación con Venezuela. Fíjense la anchura que tiene eso aquí atrás. Pero ya cuando va subiendo, se estrecha. Gracias. Pero es aquí. Por eso es que está de más. Lo cual presenta además una ratio de que por cada kilómetro de costa de Reino Unido, de Países Bajos, hay 1.26 de República Dominicana. Y por cada área de tierra, por cada área marítima nuestra, hay 1.23 de Países Bajos. ¿Ustedes saben qué dice la jurisprudencia? Que solamente es desproporcional, que es el tercer paso, si eso es mayor a la proporción de 1 a 9. Y fíjense, 1.26 y 1 a 1.23. O sea, estamos sumamente lejos de lo que jurisprudencialmente se entiende como una desproporción. Y esto es un ejercicio muy importante porque a veces uno simple y llanamente pudiera quedarse viendo ese mapa y decir, bueno, mira, sí, ellos se quedaron con más mar, pero que eso no fue con ese supuesto mar dominicano. O sea, estamos hablando, fíjense ahí abajo, la anchura, pero eso, como les reitero, eso no tiene absolutamente nada que ver. Porque si alguien me dijera a mí que República Dominicana bajaría hasta aquí abajo a pedir mar, yo le diría, bueno, siga usted y que le vaya bien, porque se van a llevar hasta el mar de Venezuela, en ese sentido. Entonces, no son ni 1, ni 2, ni 3 los casos que mencionan estos 3 pasos. Aquí, por ejemplo, hay 5. Ya mencioné otro previamente. Está el mar del Norte, o sea, Qatar, Bahrein, Guyana, Surinam, Croacia, Eslovenia, Nicaragua, Colombia, Rumanía, Ucrania. Es decir, en muchísimas regiones del mundo, la misma jurisprudencia, con la misma definición y los mismos resultados. Entonces, año 1978, República Dominicana firma su primer acuerdo de delimitación marítima, en este caso con Colombia. La línea es esta. ¿Por qué se firma también con Colombia? Por un aspecto esencial, que ya yo mencionaba previamente, porque no hay 400 millas entre República Dominicana y Colombia, en la parte que está frente a frente. Entonces, evidentemente que como no lo hay, ¿qué se hace? Bueno, se traza una línea de equidistancia. Si tú y yo estamos a 100 metros el uno del otro y tenemos que trazar a dónde parte nuestra frontera, bueno, lo más equitativo es que sea en el punto medio, porque ¿a dónde más va a ser? Este acuerdo sí tiene alguna particularidad, que es que establece este perímetro aquí, este rectángulo, como una zona de aprovechamiento exclusivo, pero solamente de asuntos pesqueros e investigación marina. Eso no tiene nada que ver con hidrocarburos ni nada más. Fíjense, año 1978. Luego, en el año 79, se firma el acuerdo con Venezuela. El acuerdo con Venezuela es sumamente importante para explicar esta delimitación. ¿Por qué razón? Porque Venezuela sí tiene fronteras también con Países Bajos en base a Aruba, Bonaire y Curazao, y por lo tanto ahí entra entonces la discusión sobre los trazados marítimos de nuestra frontera. Esta es la frontera con Venezuela. Un primer segmento al oeste, un tanto más largo, y un segundo segmento al este. ¿Por qué razón? Bueno, porque República Dominicana nada más llega hasta ahí. Evidentemente que no podíamos negociar con Venezuela más que para allá. ¿Qué llama la atención de esa delimitación? Este segmento central que queda abierto. ¿Por qué queda abierto ese segmento central? Porque ese segmento central tiene aquí Aruba, Curazao y Bonaire, que es lo que está frente a frente. ¿Por qué? Porque cuando Venezuela firma con nosotros en el 79, ya Venezuela había firmado con Países Bajos su propia delimitación, que no nos afecte en nada a nosotros tampoco. Y aquí la Convemar establece algo sumamente importante que además privilegia esa seguridad jurídica internacional, un concepto muy conocido del pacta sunt servanda, que lo pactado obliga, como un principio de buena fe, además los principios de buena vecindad.
El artículo 311 de la Convemar dice que prevalecerá en las relaciones entre los estados partes sobre cualquier convención previa, es decir, la Convención sobre el Derecho del Mar del 58, pero especialmente que esta convención no modifica los derechos ni las obligaciones de los estados partes dimanantes de otros acuerdos que sean compatibles. Simplificado, lo que se firmó, firmado está. Si no hay controversia entre las partes, se mantiene. Convemar en ningún momento, en ninguna parte, deroga, elimina, anula, desaparece, modifica, lo que ustedes quieran. Ningún tratado internacional previo, bilateral. Más que lo que ellas en sí mencionan, que son acuerdos multilaterales. Imagínense ustedes que ahora uno salte y diga, bueno, no, es que esa frontera con Venezuela y la frontera con Colombia, eso hay que negociarlo de nuevo. A nadie se le ocurriría, especialmente en un momento como este. Pero a nadie se le ocurriría tampoco saltar que hay que renegociar de nuevo la línea fronteriza con Haití. Fijada desde 1929, ¿verdad que no? Bueno, pues ese mismo razonamiento aplica con Colombia y con Venezuela. Miren aquí. En el 78, por eso les decía previamente, que se fijaran en ese segmento. La frontera nuestra con Venezuela es un primer segmento que viene como así, acaba aquí y luego una partecita aquí. Y esta es la frontera de Venezuela con Países Bajos. Todo esto es Venezuela. Todo eso. ¿Por qué? Claro, porque Venezuela es un país sumamente más grande, con una mayor costa, y luego hace delimitación con otros países para acá. Y por lo tanto, le mantiene toda esa área a Países Bajos como le corresponde. En la negociación nuestra, por eso decía al inicio, relativamente rápida, porque se trataba exclusivamente del cierre de esos dos puntos. Jamás en la vida pudiera ser una frontera, yo no sé, así como un pico hacia abajo, yo no sé, a veces porque hasta el sol de hoy, nadie de los que han criticado la firma del acuerdo me ha sabido decir a dónde rayos es que entonces debe de ir esa delimitación. Y esa es la principal pregunta que yo siempre le hago a todo aquel que me habla de acuerdo. Y digo, ok, está bien, no hay problema. Esto es una democracia. Las democracias se fortalecen con la discusión, más en los temas jurídicos. ¿A dónde que va la línea? Si ustedes me presentan el mapa, ojalá que sí, pero nadie al sol de hoy lo ha podido presentar. Entonces, nosotros cerramos ese segmento, mantuvimos en este mapa las fronteras con Venezuela para que le quedaran claro de la línea anterior, ¿verdad? Toda esta sección medio rosada, fucsia, es Venezuela, estos dos puntos. Y nosotros teníamos abierto esto aquí, y ahí es que cerramos con Países Bajos. Este es lo único que se negoció con Países Bajos, porque han salido cuantos mapas más dispares y distintos y adornados posibles. Lo único que se hizo fue cerrar esto aquí. El acuerdo, esto es lo único que tiene, es esa rayita que ustedes ven ahí, la cual nos permitió además bajar un poco más sobre lo que ya teníamos con Venezuela y tener entonces esa ganancia de esas 11 millas náuticas cuadradas de mar sobre lo que previamente estaba establecido. Este es un zoom de esa línea porque es una franja muy, muy finita. Y este es un mapa alterado, por decirlo así, esa línea para que se pueda visualizar en una proyección. O sea, tiene esta línea más gorda. Para acá. Ups, aquí. Fíjense aquí. Aquí sí se los pongo uno del lado del otro. Venezuela y Reino de los Países Bajos. O sea, este es el mapa de la delimitación de Venezuela con ellos. Y esta es la nuestra. Aquí. Aquí. O sea, fíjense que esta raya es básicamente ese cierre de aquí. ¿Se ve el pointer ahí bien, el láser? O sea, en ese espacio es lo que se cierra. Eso es lo que se hizo. Que están estas líneas totales de distancia, que es lo que ahí se plantea entonces, para acá. Esa línea media, en la cual República Dominicana, una distancia de 168.84 millas náuticas, Países Bajos 168.68. Si la distancia fuera 401 millas, no habría problema. No habría discusión, que queda muy claro. Ahora bien,
para que la Armada Dominicana pueda proteger correctamente nuestros mares, para que nosotros podamos hacer un uso eficiente de nuestros recursos, para que podamos obtener el mayor beneficio posible de esas zonas marítimas, nosotros tenemos entonces que tener fronteras delimitadas, porque si no son fronteras que se quedan abiertas y son fronteras que igual ellos pueden patrullar para acá, pueden patrullar para allá, entra en conflicto como ha pasado previamente, que hay una persecución en alta mar de parte de la Armada Dominicana, una embarcación con droga, por ejemplo, que como ustedes sabrán, esa zona es precisamente una zona de alto tráfico desde Sudamérica hacia República Dominicana. Entonces, ¿hasta dónde llega la Armada Dominicana? ¿Hasta dónde entonces pudiese haber un conflicto internacional? ¿Hasta dónde llega esa jurisdicción de poder hacerlo? Este es otro zoom de esas 11 millas náuticas, un poquito más extenso, que fue la negociación que nosotros conseguimos. Y por eso es que nosotros establecemos también desde el Ministerio de Relaciones Exteriores como la cabeza de esta discusión, de este tratado de delimitación, que primero, cumplimos con la Constitución y las leyes de República Dominicana, cumplimos con las normas de derecho internacional, pero especialmente se logró el mejor acuerdo posible en los términos más favorables permitidos por el derecho del mar y por el derecho internacional, que es lo que se busca. Es decir, se utilizó la equidad como una guía dentro de las negociaciones. ¿Por qué razón? Porque a veces se tiende a confundir entre equidad y equidistancia. La equidad es un fin que busca la Convemar en cuanto a su delimitación, no es un método. Por eso es que le puse los 3 pasos, que son los que permiten determinar si realmente en una negociación, en una delimitación marítima, existe esa equidad. Así que muchísimas gracias. Ahora hay una sesión de preguntas y respuestas. ¿Qué se va a marcar en la delimitación de los nuevos textos para presentar como espacio marítimo en la República Dominicana? ¿Es cuánto? Gracias. ¿Se oye o no se oye? Como diría. Miren, un punto también importante es que en estos casos ningún acuerdo sirve de precedente para delimitaciones futuras. Es decir, que de la forma en la que se delimitó ahora con Países Bajos, Rafael, no quiere decir que es de la misma forma con la que se va a delimitar con Haití o con Estados Unidos o con el Reino Unido. Principalmente el tema, yo sé que está con el Reino Unido de forma principal, aunque con los otros dos también, porque cada acuerdo, cada frontera es distinta, cada circunstancia son diferentes. Pudiese ser que hacia el norte sí hay alguna circunstancia relevante que no existía hacia el sur. Pero igual, hacia el sur ya teníamos 2 fronteras delimitadas, especialmente con Venezuela, que mantenía esa área abierta. O sea, cualquier otra negociación implicaba un desconocimiento de un tratado que ya República Dominicana firmó hace 40 años. O sea, no era posible. Por eso decía al final que es el mejor acuerdo, en los mejores términos permitidos por el derecho del mar y que además respeta derechos internacionales, como principios internacionales, como el Pacta Sunt Servanda, principios de buena vecindad. Pero no, lo que se negocia hacia el sur no tiene absolutamente nada que ver con lo que se negocia en su momento hacia el este, hacia el norte o hacia el oeste. No te crean precedentes y esto queda claramente establecido además en la jurisprudencia internacional. Hola, buenas noches. Mi nombre es Helen Pérez. Primero felicitarte, Bonnie, porque hiciste un buen resumen. Es un tema complejo el derecho del mar, o sea, tiene muchas aristas. Tú ibas a hacer referencia, pero no lo detallaste. La ley 6607 que establece que República Dominicana como un estado archipelágico. Me gustaría saber cuál es la situación jurídica de nuestro país en ese sentido, porque eso podría repercutir a las próximas negociaciones, que va en línea con la pregunta que hacía el joven, en el norte del país, porque las condiciones geográficas son diferentes. Gracias. La presentación está puesta, ¿puedo? Sí, para enseñarte el mapa. Este acuerdo no entra en contradicción con la línea 6607, sino que es, y gracias por recordármelo, Helen, porque no lo mencioné,
Las líneas bases con las que negociamos son las coordenadas que se establece como línea base en la ley 6607, que es la que declara el estado archipelágico. Y en ningún momento aquí se entra en una contradicción. Ahora, lo que no puede ser es que, bueno, aquí se logra ver. Estas líneas bases que están aquí se toman en base a la ley 6607. Y esta línea base de aquí, que declara todo esto como aguas internas. La discusión al norte, eso es otra discusión, como yo mencionaba previamente. Pero aquí se tomó en cuenta ese aspecto, indudablemente. O sea, decir que ahí se viola la 6607 parte de la idea de que no estamos delimitando con esta parte. Otra cosa es si hay coordenadas que están por debajo, por ejemplo, de la delimitación que ya se trazó con Venezuela, que por eso yo refería. No podemos venir ahora 40 años más para atrás a desconocer un tratado ya firmado, ya en vigor y que nunca ha tenido ningún tipo de inconveniente. Imagínense ustedes sentarnos a negociar de que ahora con Venezuela, con la Venezuela actual, especialmente otra vez una delimitación marítima. ¿Quedó claro ahí, Helen? Gracias. Saludos, buenas noches, Johnny Ferreras. Los felicito de verdad porque como nos lo han vendido en la prensa, usted hizo una buena defensa del tratado, del acuerdo. Es como que estamos cediendo medio mar. Mira, yo vi un mapa, perdón que te interrumpa, pero yo vi un mapa que tenía toda la zona económica exclusiva por todas partes, que se dio eso, pero señores, hubo otro que puso y que dimos la isla Saona, y yo, pero ¿en qué mente cabe decirlo y repostearlo? Mi pregunta va en relación a que, no sé si fue que no entendí bien, me disculpo, a que hay como un vacío en cuanto al acuerdo, en medio de que pueda aprovecharse en el futuro alguna explotación marítima en cuanto a algún mineral que puede existir ya en lo que es la zona de amortiguamiento, la división, en cuanto a que se dejó a la equidad o a lo que se dejó quizás a lo que pueda exteriorizarse en lo que es ya la ley exclusivamente, y se le deja a los países para que entre ellos puedan llegar a un acuerdo y que no esté plasmado en el acuerdo ya principal. Eso quizá me resulta un poco de curiosidad y si me puede abundar en esa parte. Gracias. Claro, yo me refería a eso, que es el artículo 3 del acuerdo, que es el que establece, voy a leer la primera parte, en el caso de que una estructura geológica o yacimiento mineral que contenga petróleo o gas natural se extienda a través de la línea establecida en el artículo 2, es decir, la línea de delimitación, es decir, supongamos que esta es la línea que cruce total o parcialmente, y pueda ser explotada, total o parcialmente por el otro, habrá que sentarse y habrá que negociar, Johnny, en ese caso. O sea, actualmente, ¿qué pasa? Bueno, mientras no hay una delimitación, es lo primero, porque hasta que nosotros no concluyamos el trámite interno, esto ya es constitucional en base a la sentencia del Tribunal Constitucional, luego el Congreso es el que determina su última aprobación o no, luego de eso entonces el presidente emite un decreto de una resolución, que es lo que luego entonces se deposita en Países Bajos y se hace un intercambio de notas, que es donde entra en vigor el acuerdo, y hay un plazo que no recuerdo exactamente cuál era, pero era como el tercer mes de la última notificación, algo así, pero bueno, esa no venía al caso. Pero aquí, ¿qué sí establece? Que en el caso de que exista un petróleo, vamos a poner que aquí hay un yacimiento, esto es Países Bajos, esto es República Dominicana, esta es la línea, esté aquí y hay una línea que cruce o viceversa, que haya un bolsón aquí de petróleo o de gas y cruce, que ellos simple y llanamente dirán, no, este es mi territorio, yo monto una estructura petrolera y lo saco todo y te dreno. No, tú no lo puedes hacer ahora. Bueno, ahora sí. Pero con el acuerdo, luego que esté en vigor, no lo puedes hacer. Tenemos que sentarnos y tenemos que negociar. Y eso sí está sujeto a tú entonces llevar a un procedimiento de controversia en caso de que amigablemente tú no lo puedas resolver. Y ahí habla claramente de que los beneficios se distribuirán proporcionalmente, de manera equitativa y razonable. Y claro, ya hay quienes dicen, no, eso a nosotros no nos conviene porque lo regalamos. No, todo lo contrario. Es una garantía que nosotros tenemos que en caso de que exista, por eso hacía la pregunta bien al inicio, de quién tiene más probabilidad de extracción de petróleo o de gas. No somos nosotros ahí, evidentemente. Por lo tanto, esto es una cláusula de garantía a nuestro favor de que si existe, entonces hay que sentarse, negociar y distribuir equitativamente. Hola, lo felicito, profesor Guerrero, y la pregunta viene dada un poquito media procesal.
El señor litigante que contratamos como experto aquí, Paul Reichler, los casos que él ha litigado, que dan, no sé si se llama así, sentencia, laudo, resolución, ¿son vinculantes a los países que intervienen en la misma? Palabra de Dios, léase. ¿O queda algún recurso para algún estado que no quede conforme con la misma? Mira, Jennifer, quizás no soy yo, pero ella respondió con la pregunta de si son sentencias, laudo o lo que fuera. Ella dijo depende, es que depende el tipo de procedimiento, si fuese arbitral, si fuese una sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Hay un bueno, son obligatorias, pero ahí viene una discusión que se da a nivel internacional de que realmente no hay nadie que te pueda obligar a tu cumplir. O sea, la Corte Internacional de Justicia no tiene el mecanismo para obligarte a cumplir con una sentencia que ellos emiten. Pero eso tú te sometes por tu propia voluntad y por tu propio compromiso. Por eso hay un principio de buena fe en derecho internacional a cumplir con la normativa. Uno de los casos más paradigmáticos en la región de delimitación marítima fue con Nicaragua y Colombia. Paul Reichler fue abogado de Nicaragua, que por cierto, él rompe con Ortega, ahora que lo mencionas, a raíz de la deriva antidemocrática en Nicaragua. Pero él siempre fue el abogado de Nicaragua en temas internacionales de gran envergadura en las cortes internacionales, que sí tiene una plataforma continental extendida y otras condiciones que no vienen al caso ahora mismo, pero ahí brincaron y patalearon en Colombia, y que bueno, pero la decisión de Estado, ustedes pueden buscar un discurso muy importante para Colombia de Juan Manuel Santos diciendo, no estamos de acuerdo, pero lo respetamos y lo vamos a cumplir. Y así se hizo. Porque si cada estado decide que no va a cumplir luego, entonces ni con las normas internacionales, ni con lo que firma, ni con la sentencia de la Corte, imagínense ustedes en lo que parará el mundo. Y es algo que nos conviene precisamente a estados pequeños como nosotros, de que sí haya un respeto por las normas internacionales, por una buena convivencia y especialmente por las sentencias de órganos a los cuales mutuamente aceptamos que vamos a cumplir. Me voy a permitir rescatar algo en el marco de esa pregunta. Miren, todos sabemos, y si no, me atrevo a decir que quizás la mayoría de los presentes, que precisamente en materia internacional, de derecho internacional, una de las grandes dificultades pues es eso, ¿no? ¿Qué hacer cuando nadie quiere hacer lo que se debe, ¿verdad? O lo que se ha decidido. Y bueno, vayan anotando temas de tesis incluso, ¿no? Entonces ahí Bonnie decía algo muy importante, y es que para eso precisamente surge el derecho internacional, y de ahí la importancia de este tipo de conversatorios. Vamos a acogernos voluntariamente a estos principios, al derecho internacional, porque miren, de manera muy particular debo decirles, claro, con esta conferencia no habría mucho que agregar, pero sí debo de aclarar mi opinión, y es que el acuerdo, muy al margen de que es un buen acuerdo, incluso uno malo, fuera mejor que ninguno, por lo menos en materia de derecho internacional público. Pudiésemos tener otra discusión si fuese otra materia privada, la que usted entienda. Ahora, en materia de derecho internacional público, el peor de los acuerdos es mejor que ninguno. ¿Por qué razón? Bonnie destacaba que ante un conflicto hay todo una envergadura jurídica a la cual usted va a poder acudir, que no puede hacerlo si no tuviésemos el acuerdo. Y ya por ahí dijeron, ¿verdad?, que la percepción de lo malo del acuerdo pues ha cambiado. Y es que en definitiva es un acuerdo desde nuestra perspectiva bastante provechosa para la República Dominicana. Gracias. Y también, antes de pasar a la siguiente pregunta, un aspecto también que es importante destacar, y es la fortaleza que debe de tener y que nosotros como país debemos promover del multilateralismo, porque organismos multilaterales son los que garantizan esas discusiones de tú a tú al mismo nivel, aunque en economía, en ejército, en población no lo seamos. La otra pregunta. Yo tengo una pregunta. Ella decía que es mejor un mal acuerdo que un no acuerdo, ¿verdad? Entonces, Bonnie hablaba de que este acuerdo tenía que pasar un proceso, ya pasó Tribunal Constitucional, ahora va al Congreso. Si en caso de que el Congreso
no decida favorable por el acuerdo, ¿cómo perjudica eso a la República Dominicana? Y porque habría que tener, saber también si el Congreso está consciente de lo que implica un no acuerdo y si de alguna manera eso o en algún momento eso se va a explicar ante el Congreso. Miren, los procesos para aprobación de los acuerdos internacionales es eso, tienen su proceso. Moni destacaba que ya tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional que por su control preventivo lo que ha dicho es, ese acuerdo es conforme a nuestra Constitución. Ahora bien, lo que pasa en la discusión del Congreso, que es quien va a permitir su aprobación, ya eso es parte del, valga la repetición, del proceso como tal. Ahora, recalco de manera importante, porque también han dicho, bueno, pero tenemos opiniones distintas. Eso es otra discusión. Ahora, la mayoría, que bien lo destacó Bonnie en su intervención, ha dicho que es conforme a la Constitución. ¿Qué significa esto? Que a la luz de los ojos del Tribunal Constitucional, lo que se pactó en este acuerdo no viola ninguna disposición constitucional. Lo que vaya a pasar en el Congreso está dentro de las facultades y del deber del Congreso Nacional, que bien puede decidir su aprobación, como bien puede que no. Ahora, a la luz del Tribunal Constitucional, y por ahí dicen, ¿verdad?, que la Constitución es lo que el Tribunal Constitucional dice que es. Bueno, eso dice la Constitución, ¿verdad? No sé si Bonnie quiere agregar algo. Y para finalizar esa respuesta, este acuerdo, al igual que cualquier otro acuerdo que nosotros firmemos y luego entonces no terminemos aprobando, pero es que haya razón, puede causar que a nosotros entonces nos sometan ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar o ante la Corte Internacional de Justicia, en un proceso además costosísimo para la República Dominicana. O sea, un caso ante la Corte Internacional de Justicia son casos de millones de dólares. A ese nivel, que por cierto, República Dominicana, esto déjame aprovechar para hacer es como una primicia, más bien. Por primera vez en la historia, República Dominicana se va a dirigir a la Corte Internacional de Justicia. Nosotros somos miembros fundadores de Naciones Unidas desde el 24 de octubre del año 1946. 45, 46. 45, ¿verdad? 46. Junto con la Corte Internacional de Justicia, y nunca habíamos comparecido ante ningún procedimiento. Ahora sí lo vamos a hacer, el 10 de diciembre, por cierto, va a ser la primera vez que lo hagamos en el proceso de la opinión consultiva sobre la responsabilidad de los estados frente al cambio climático. No es algo que costó millones de dólares, por cierto. Así que, bueno, ese día haremos otro pasito de historia y diremos presente en la Corte Internacional de Justicia. Pero había otra pregunta por allá y otra por aquí. Buenas noches a todos y a todas las presentes, a Liga Global y a Funglode por la pluralidad democrática que siempre tiene con sus exponentes. Mi pregunta versa: la zona de expansión económicamente exclusiva se logró en el año 2007 ante la ONU, reconociendo la Ley 6607 que nos reconoce como un estado archipelágico. Solo 3 países se opusieron, entre ellos el Reino de los Países Bajos. ¿Por qué 17 años después la República Dominicana y el Ministerio de Relaciones Exteriores realiza este acuerdo con el Reino de los Países Bajos? La zona económica exclusiva, como mencionaba al inicio de esas 200 millas náuticas, viene dada por la Convemar en el año 1982. Pero en su momento, cuando la ley 6607 y nosotros depositamos el instrumento en la Convemar, que nos declaramos además estado archipelágico en base a esa ley, la cual requiere un estudio técnico que nunca se ha hecho, por cierto. Es muy fácil decir, somos, pero hay que aprobarlo. Por eso es que viene esa oposición de estados como el Reino Unido, en base a turcos y caicos, Bahamas, porque también ellos entenderían que habría alguna afectación, aunque está bien al norte, Estados Unidos en base a Puerto Rico, y Japón por un tema más pesquero y por lo que implicaría sobre ellos, no necesariamente la declaratoria nuestra, sino esa condición de estar archipelágico por lo que quisiera hacer China en el mar y el precedente que pudiera tomar. Pero Países Bajos en ningún momento tuvo una oposición ni tuvo absolutamente nada que ver con las declaraciones
y las reservas depositadas en contra de la declaración. O sea, ahí no hubo, Países Bajos no tuvo nada que ver. ¿Por qué se hace? Tú decías que ¿por qué se hace 17 años? Bueno, en algún momento había que hacerla. Fuera hoy, fuera ayer, fuera mañana, fuera en 20 años, lo importante es que se hizo. Y se hizo en los términos más favorables. Porque claro, si nosotros nos quedamos enredados en esa vuelta de, bueno, pero ¿por qué se hizo ahora? ¿Cuándo lo vamos a hacer? O sea, es una pregunta que no necesariamente tiene una respuesta clara, ni porque es que en algún momento habría que hacerlo. Es como, bueno, ¿por qué tú decidiste ahora comprar tu casa? Bueno, porque ahora tuve dinero. ¿Por qué tú decidiste delimitar, se me fue la palabra, sí, la verja, ahí. El deslinde, bueno, nada, porque se hizo ahora. ¿Por qué? Ahí yo te puedo preguntar a ti. ¿Por qué si nosotros firmamos la Conmemar en el año 1982, entonces la ratificamos en el año 2009 o en el 2008? Porque ahí fue cuando hubo voluntad. Al final de cuentas es un tema de voluntad. Pero no fue en 2021. Recuerda que ese inicio tiene su origen en el año 2018 con la Comisión Nacional de Delimitación de Frontera Marítima. No fue que un día en el 2021 Cancillería dijo, wow, vamos a firmar este acuerdo. No. Tiene un origen de varios años anteriores. Había otra pregunta por aquí delante, pero la moderadora es la que Buenas decide. noches. Sí. Fíjese, me preocupa mucho el criterio que se sustenta de que cualquier acuerdo, por peor que sea, es mejor que no tener un acuerdo. Eso no está descrito en ningún manual de tratados internacionales, de derecho internacional. Eso es propio de países que han capitulado frente a un conflicto internacional. Y sí, esa premisa le conviene a países más grandes. Y los negociadores han sustentado un criterio de que nosotros somos país más débil frente a otras islitas que están alrededor. De manera que ese criterio, si nuestros negociadores, ese es el que tienen previsto, la situación es muy delicada. Ahora bien, tampoco estamos apresurados a que había que firmar un tratado en condiciones desfavorables porque había que tener un tratado. Los países tienen que tener previsto, cuando se dan las condiciones políticamente correctas a nivel internacional, cuándo sustentar un tratado internacional. Porque ante la ausencia de un tratado, es mejor esperar esos momentos favorables, porque si ya se suscribió, ahí sí nosotros no tenemos ninguna condición para acudir a los tribunales internacionales, porque se nos impuso una condición que la aceptamos previamente. De manera que era mejor mantener esa condición porque tampoco existía la necesidad. Entonces, y surge una pregunta: ¿qué motiva a nuestros negociadores a nivel internacional que frente a una cláusula, incluso no la prevén en un tratado internacional, que se remite a nuestro derecho interno? Porque si bien es cierto, nuestro derecho nacional no es oponible a nivel internacional a otro país que no lo reconozca, pero sí nuestros negociadores están obligados a remitirse de forma directa a la legislación nacional. Y eso no le faculta a ellos suscribir acuerdos internacionales, sobre todo cuando comprometen la territorialidad, que eso tendría que ser producto de un consenso nacional o un plebiscito como está consagrado en la Constitución. Mire, gracias. Yo le voy a responder la primera parte de su intervención. Fíjense que yo les dije mi opinión personal. Suerte de ustedes que yo no soy parte de los negociadores, ya eso yo se lo dejo a las personas con mayor, ¿verdad?, rango, como el señor Boni. Entonces les decía, esa es mi percepción personal y fui bastante enfática en ese sentido. Ciertamente, puede que no haya ningún tratado, sin embargo, estos espacios son precisamente para eso, para que podamos debatir nuestros distintos criterios y en eso, pues la coordinadora tiene un voto salvado, ¿verdad? Mi opinión personal es que en efecto, entiendo personalmente que es un buen acuerdo, pero aún si no lo fuese, insisto y les recalco, me parece
que es mejor que no tener ninguno. Si Bonnie responde la otra parte. Eddie, yo sé que te vi ahora hace poco que llegaste. Yo no sé si estuviste desde el principio, pero yo sí vi que te sentaste. O sea, que hubo toda una primera parte que yo fui desarrollando del por qué sí se cumple con la normativa nacional y por qué sí fue en los mejores términos definidos por el derecho del mar. Por qué sí nosotros utilizamos las líneas bases establecidas en la línea 6607. ¿Por qué sí era una negociación que no implicaba una cesión de derechos ni de territorio dominicano? ¿Por qué sí es la mejor negociación posible, permitida en los términos del derecho del mar y bajo las circunstancias particulares de ahí? Esto no se trata, señores, de que a nosotros nos forzaron. Tiene que firmar eso ahora. No, es una decisión de Estado. Por eso decía, y lo recalcamos, esto inicia en el año 2018 y se continúa con una negociación. No es una decisión de un momento. O sea, 5 instituciones del Estado participan inicialmente en esa comisión. ANAMAR, Ministerio de Defensa, Armada Dominicana, Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y la Cancillería. Auxiliadas técnicamente, ¿por qué? Por quienes saben de ese tema, que es el Instituto Cartográfico Militar y el Instituto Geográfico Nacional. Y si eso no fuera poco, se decide contratar a uno de los principales expertos a nivel internacional. A nosotros nadie nos sentó a obligarnos a firmar un acuerdo. A nosotros nadie nos dijo, tienen que firmar eso a cambio de otra cosa, como a veces se dice por ahí. Empiezan a crear todas unas teorías conspiranoicas, que sabrá Dios qué cosa, y a criticar con diatribas. No. Los estados entienden que en un momento determinado, bueno, van a dar un paso, hay una voluntad de hacerlo, y se hace. Quizás no se firmó, pónganse ustedes, en el 2020 porque llegó el COVID, sabrá Dios. Pero sí quiero hacer una puntualización sobre esa primera parte de la pregunta, porque a veces, luego entonces dicen que Cancillería dijo, porque yo sé cómo son las redes sociales en esta época y a veces tergiversan algunas cosas. Eso no, en ningún momento yo dije eso. Eso vino dado por otra cosa. Por eso dije, si a lo largo de la presentación yo fui demostrando el por qué sí. Que no es ni siquiera una defensa. Es una presentación de los hechos reales y de los hechos que están además soportados en la legislación internacional, en la jurisprudencia internacional, en el Convenio del Mar. Usted mismo decía, Eddie, ¿verdad? Que es verdad. No, es verdad. No le podemos imponer un criterio nacional y los dominicanos estamos obligados a cumplir con la legislación. Sí. Y eso fue lo que hicimos. Se parte de la línea base establecida en la 6607. Ahora, reitero lo que yo dije al inicio, o a mitad más o menos de la presentación. ¿Cuál era supuestamente entonces esa línea de delimitación? ¿A dónde es que va? Si no es ahí. Perdón. Estamos ya casi al límite de tiempo, que ya me están casi sacando tarjeta roja. Entonces, sí tengo una pregunta aquí y una más aquí, que sé que la señora tiene bastante tiempo. Las réplicas, digamos, por allá, si les parece, los hacemos en un pequeño refrigerio que tenemos posterior, a modo de networking, para entonces no forzar a los demás. ¿Les parece? Entonces, una aquí, una allá y terminamos, ¿de acuerdo? Sí, aquí, y la señora aquí adelante, Lauris. Bien, buenas noches. Quiero pedir excusa, porque mi pregunta va en la base de que no entendí algunas cosas. Quizá porque en economía del tiempo usted habló un poquito rápido y ya yo a mi edad se me dificulta un poco. Mi pregunta es, cuando usted estaba hablando sobre la delimitación que tuvimos con Colombia, nos dijo que había un espacio que se delimitó, hizo un cuadrante como para actividades pesqueras, pero mi pregunta es, ¿actividades pesqueras de quién? ¿De los colombianos o de nosotros? O sea, ¿ese cuadrante fue a favor de los colombianos o de nosotros? No, es una zona de aprovechamiento mutuo. Pesquero okay. Y de investigación científica, y también por ahí es que está ahora el Parque Nacional Orlando Jorge Mera. Ok, perfecto. Pero yo lo voy a poner, pero no, ni de ellos ni de nosotros, de ambos. Aquí está. Bien, de ambos. O sea, gracias. Esta es la línea limítrofe, esta línea roja. Sí. Y como ven, hay una parte igual de República Dominicana y otra parte igual de Colombia. O sea, okay. Aquí tenemos los mismos derechos conjuntos, consultados claramente, perfecto, de temas científicos y pesqueros. Muchas Pero gracias. No fue que nosotros cedimos ni ellos cedieron. Bien. Cedimos ambos por una zona común. Exacto, ya entendí. Y perdón por hablar rápido, me hubieran hecho una seña. No, está bien. Y la segunda parte,
que no entendí algo que me hablaron de 11 millas náuticas ya en el acuerdo con los Países Bajos. No sé si esa 11 millas la tenían ellos, la teníamos nosotros, dónde están y qué pasó con ella, que no entendí bien, por favor, si me puede aclarar. Luego de la delimitación, cuando cerramos las negociaciones, entonces, bueno, ganamos, pero ganaremos, porque hasta que no lo ratifiquemos, ¿verdad? Todavía no lo tenemos. Estas 11 millas, perdón, aquí no se ve tan bien. Aquí, estas 11 millas náuticas cuadradas de mar. ¿Por qué? Porque corremos un poco hacia abajo en las coordenadas y nos da esta franja que es muy fina, por eso hacemos este zoom aquí para que se pueda ver mejor. Ahí es que vienen esas 11.48 millas náuticas. Pero, reitero, este acuerdo es básicamente el cierre de lo que ya nosotros habíamos negociado con Venezuela y Venezuela había negociado con Países Bajos. Eso ahí. O sea, eso ahí es Venezuela. A nosotros no nos corresponde. Además, nosotros negociamos ahí, que es el punto equidistante, el punto medio. Y también lo negociamos aquí con Venezuela de este lado. O sea, es solamente cerrar esos dos puntos. Muy buenas tardes. Yo quisiera de verdad aplaudir la iniciativa de Fundación Global con este tipo de ejercicio tan importante, no solamente en este tema, sino en otros que ustedes convocan. Y al expositor, porque fue brillante, de verdad que sí. Yo tengo tal vez dos preguntas. Número uno, ¿qué pasó con los votos en la sentencia del Tribunal Constitucional? Y número dos, ¿usted cree que estamos, digamos, tratando en el marco de una convención actualizada, como es la CONVEMAR? Gracias por su pregunta. Usted decía una exposición brillante, al menos lo intentamos. Así que gracias por esa parte. Con los votos, miren, todos los tribunales colegiados, los jueces motivan los votos cuando no están a favor de una sentencia. De hecho, aquí hay varios magistrados presentes. Y en el Tribunal Constitucional no es una excepción. Hay una obligación de cualquier magistrado que no está de acuerdo con el criterio de la mayoría de explicar mediante su voto disidente, gracias, mediante su voto disidente su posición. Y claro, muchas veces ayudan porque ayuda además a uno entender cuál es el razonamiento de un juez y permite que algunos jueces digan, bueno, yo estoy de acuerdo, como sucedió con dos jueces, de hecho en esta sentencia, que decían, mira, yo estoy de acuerdo, pero entendemos también esto y esto. Hubo un voto que es bastante grande, por cierto, del magistrado Amaury Reyes, que él explica de una buena forma esa discusión entre equidad y equidistancia. Pero aquellos votos que están en contra, o sea, en esta y en cualquiera, que haya un voto en contra, el magistrado tiene la obligación de establecer esa disidencia, de establecer el por qué no está de acuerdo. Pero la Constitución y la ley orgánica del tribunal establece una mayoría de 9 votos, de 13 miembros. Y fue así. 9 votos a favor. O sea, cumplió completamente con el procedimiento constitucional. No es que fue una cosa de que 5 a 6 o un voto. No. 9 votos. Que es lo que establece la Constitución. Y la segunda pregunta era la CONVEMAR. La CONVEMAR es del año 1982. Ustedes dirán, bueno, es muy vieja, pero ahora mismo, por ejemplo, está en discusión en Corea, que yo tenía que ir, pero no pude ir, la discusión sobre la negociación, del acuerdo de eliminación del uso del plástico en temas del mar. Pero la jurisprudencia es la que ayuda muchas veces a ir actualizando las normas, y parte de lo importante de esta negociación y de explicar esa diferencia entre la equidad y la equidistancia y por qué la equidistancia es una parte dentro de ese fin de búsqueda de la equidad, se logra precisamente a través de esos fallos de los tribunales. CONVEMAR duró décadas para poderla tener. Si se abre ahora un proceso nuevo de negociación de la CONVEMAR, bueno, sabrá Dios cuántas décadas más estaremos en discusión. O sea, que aunque se puede entender que es vieja, realmente no. Tenemos la Carta de Naciones Unidas, que tiene unos casi 80 años
de vigencia y todavía sigue siendo un marco normativo muy vigente y de protección de los derechos de los estados y de la gente. Bueno, ahora sí, ya me tienen casi que amenazada para terminar. Entonces, formalmente debo de agradecerles a todos. Tenemos un pequeño refrigerio fuera. Eso es un espacio donde vamos a poder seguir conversando, quizás incluso hasta de manera más personal. No quiero irme sin antes agradecerles nuevamente a todos, pero muy especialmente a los jueces que se tomaron de su tiempo para poder estar aquí. Magistrado Franklin Concepción, magistrado Román Berroa, magistrado Ingrid Claribel, Ingrid, que están todas por allá. Muchas gracias por estar presente. A los abogados expertos, Jorge, Mike Ureña, sé que todos aquí hay un grupo bastante importante. Les agradecemos eternamente su presencia, su disposición, pero sobre todo sus aportes. Boni, nuevamente, muchas gracias y les prometo que en este coffee break que tenemos ahora, esa primicia que él dio de que vamos a ir a postular por allá, vamos a ver entonces si lo traemos nuevamente. ¿De acuerdo? Muchas gracias y posterior al refrigerio, entonces volvemos con los postulantes ya admitidos para hablarles sobre el programa un poco más detenido. Muchas gracias y buenas noches.